Buenas noches, mi nombre es Angie Paula Montes Campo, soy estudiante de la UNAD del programa de producción agrícola. Pues en esta noche le vengo a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos con base en el metabolismo microbiano. Como podemos ver, el principal objetivo es aprender los principales procesos biológicos encargados de transformar materia orgánica e inorgánica, así como reconocer el rol e importancia de los microorganismos en la dinámica de los nutrientes del suelo. Como pueden observar, es muy importante. Esas son sus razones. Les voy a presentar un dibujo, el cual realicé para este trabajo. El nitrógeno atmosférico. Como pueden observar, aquí se encuentran ubicadas las plantas, los animales, la asimilación, bacterias del nitrificante, está el nitrato, aquí encontramos el nitrito, aquí encontramos la nitrificación, aquí están los hongos, las bacterias, descomponedores, el amonio, bacterias fijadoras del nitrógeno del suelo, que es muy importante, y bacterias fijadoras del nitrógeno de la raíz. Como pueden observar, el tema a tratar, como les dije, que es la fijación biológica de nitrógeno, es un concepto que se hace referencia al uso de las plantas y bacterias. Eso se hace con el fin de mantener niveles óptimos en el suelo, pues es uno de los tres nutrientes claves. Eso está junto con el potasio y el fósforo para el desarrollo de los cultivos responsables del proceso de fotosíntesis y del contenido del clorofila. Esta fijación biológica del nitrógeno es importante en la agricultura porque aunque la aunque el aire atmosférico seco tiene un 78% de nitrógeno, las plantas no pueden consumirlo cuando deseen. La fertilización no es la única solución para atajar este problema y la fijación biológica del nitrógeno es una opción más económica. Aparte de ser más económica, es más ecológica e incluso más rentable. Entonces, si ven la importancia de la fijación del nitrógeno. Entonces vamos a ver qué es la fijación biológica del nitrógeno como tal, que como estábamos diciendo es un proceso que implica transformación del nitrógeno atmosférico, relativamente no reactivos en sus compuestos, más reactivos como nitratos, nitritos o amoníaco. ¿Por qué es importante la fijación biológica del nitrógeno? Son adecuadas para los cultivos y favorecen su crecimiento. Eso es lo más importante de la fijación biológica del nitrógeno. Entonces, por el contrario, la carencia de nitrógeno impide el crecimiento de los cultivos y su desarrollo saludable. Alrededor del 90% de fijación natural en nuestro planeta es biótica y se produce gracias a los microorganismos del suelo y los inductores naturales abióticos son los rayos o los rayos ultravioleta. Entonces, alternativamente, puede fijarse como equipos eléctricos y de forma industrial. Químicamente, y la fijación de nitrógeno consiste en dividir el triple enlace del nitrógeno y reducirlo a amoníaco o amonio. En proceso se denomina a veces fijación del dinitrógeno, teniendo en cuenta los dos átomos de la fórmula del N2, o sea, del nitrógeno. Entonces, como pueden ver, entonces ello lo que hace es dividir el enlace N2 y reducirlo a amonio, NH3, o al amoníaco, o al amonio, NH4 más. Entonces, eso se denomina la fijación del dinitrógeno. Entonces, ¿por qué las plantas ayudan en la fijación biológica del nitrógeno? Pues hablemos de que es un cultivo de fijación biológica, es una forma natural proporcionado a las plantas, sin ningún daño industrial a la naturaleza. Su uso es rotativo. Permite que la fijación biológica del nitrógeno para un número de plantas. Para una práctica exitosa es utilizar estas especies como cultivos intercalados. Hablemos de qué ventajas
de la fijación biológica de nitrógeno con cultivos de cobertura. Es bien sabido que la fijación biológica de nitrógeno es mayor a la leguminosa, que en cualquier otro tipo de plantas puede cultivarse como cultivos comerciales o de cobertura. En los cultivos de cobertura que realiza la fijación de nitrógeno podemos encontrar de nitrógeno en el suelo, podemos encontrar que aportan múltiples beneficios en la agricultura, y eso es de mucha gran ayuda, y es que es muy interesante porque les voy a enumerar. Número 1, participan en la fijación biológica, como les comentaba. Número 2, protege el suelo de la erosión cubriéndolo o compactándolo con fuertes sistemas radiculares. Entonces, la tercera sería que mejoran la fertilidad del suelo cuando se utilizan como abono verde. Entonces, miren lo que vamos 3. La cuarta sería que retienen la humedad del suelo. Y la quinta es ayudan en la gestión de la maleza. Z, sirve como material de forraje o pastoreo para las aves de corral y de ganado. ¿Cuáles son los mejores cultivos de cobertura para la fijación biológica? Pues están entre los trébol, las vegas y los guisantes. Son plantas fijadoras utilizadas por los agricultores de todo el mundo y en las grandes llanuras, en el sur de Estados Unidos en particular. Entonces también se encuentra pues el trébol, que en la fijación de nitrógeno se utiliza en primavera y en otoño. Es una planta que está acostumbrada a ser solamente de primavera o en otoño. Entonces, esa es la ventaja de que los tréboles son una flor que tienen una vista espectacular. Entonces, vamos a hablar de las vegas. Las abejas son resistentes al invierno y es por tanto son adecuadas para las estaciones más frías. Ellas pueden tener frío, que ellas están acostumbradas a ese clima. Entonces, los guisantes o judíos pueden utilizarse como cultivos de cobertura de verano. Ellos están acostumbrados al calor. Entonces, la fijación biológica de nitrógeno o cosecharse como alimento. Ellas también los guisantes sirven para alimento. Pues un ejemplo de guisante puede ser la arveja. La arveja es un guisante, entonces, y es muy utilizada para las comidas. Entonces, ellas crecen en verano. Ellas se pueden utilizar como cultivos en verano. Ella está acostumbrada al calorcito. Entonces, retomemos el tema sobre qué hacen los fijadores de nitrógeno. En conclusión, los fijadores de nitrógeno lo que hacen es aportar de forma biológica parte de las necesidades del nitrógeno del cultivo. Ellos ralentizan el envejecimiento de las células y de las plantas, alargando así su vida fotosintésica. Todos estos beneficios contribuyen a obtener mejores cosechas y a mejorar la eficiencia del uso de nitrógeno sin ningún impacto medioambiental. Entonces, miren que es una gran ventaja, porque es una gran ventaja. ¿Qué tan importante es la fijación del nitrógeno para el ser humano? Entonces, en resumen, la fijación del nitrógeno atmosférico por parte de microorganismos tiene notables importancia ambiental e industrial relacionada con el crecimiento de la fertilidad y productividad en el suelo, soporte de las plantas y las redes tróficas derivadas. Como podemos observar, todo este trabajo se realizó con el fin de aprender sobre como dice el tema, que sería, como dice, la fijación biológica del nitrógeno. También les voy a mostrar un cuadro que tiene los tipos de bacterias fijadoras, características. Aquí se encuentra como fuente de energía, protección, transparencia de número fijo, tasa de fijación de nitrógeno. Aquí están las bacterias alta, alta, alta. La fuente de energía la tiene moderada la bacteria por asociación. La protección moderada y todo eso. Como tal, aquí está el cuadrito para que les quede más, le aclares más sus dudas. Espero que sea un video que les haya gustado. Que tengan muy buena noche. Chaito.